Buenas tardes, doctor Paul Fernando González González. Le saluda el estudiante Carlos Trujillo, estudiante de cuarto ciclo paralelo C. Este video explicativo corresponde a la tarea de aprendizaje autónomo de la unidad 1 de la materia Derecho Penal con el tema Ámbitos de la Ley Penal. Ámbitos de la ley penal: espacial, personal, temporal y material. Introducción. El derecho penal, como expresión del ius puniendi del Estado, se encuentra delimitado por una serie de ámbitos de situaciones que definen su aplicabilidad. Estos ámbitos son espacial, personal, temporal y material, y permiten precisar cuándo, dónde y a quién y sobre qué hechos se puede aplicar la ley penal. La correcta interpretación y aplicación de estos ámbitos resulta esencial para garantizar el principio de legalidad, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y limitar el poder punitivo del Estado. En esta investigación analizamos detalladamente cada uno de estos ámbitos conforme a la doctrina penal contemporánea, haciendo eco en el texto base de Santiago Mir Puig y a la normativa detallada en el Código Orgánico Integral Penal de nuestro país, el Ecuador. Proponemos además ejemplos que ilustran su funcionamiento en la práctica. Los detalles a continuación. 1. Ámbito espacial de la ley penal. Este ámbito determina dónde se aplica la ley penal de un Estado. En general rige el principio de territorialidad, según la cual la ley penal se aplica a infracciones cometidas dentro del territorio nacional. Sin embargo, existen criterios de extraterritorialidad que permiten su aplicación fuera del país en ciertos casos excepcionalísimos, como cuando el delito produce efectos en el territorio nacional o afecta bienes jurídicos internacionales. El fundamento normativo es el artículo 14 del COIP, que incluye infracciones cometidas dentro del país y ciertas infracciones cometidas fuera, como las que afecten a ciudadanos ecuatorianos o bienes jurídicos protegidos por instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. Un ejemplo: un funcionario ecuatoriano comete un delito de concusión en una embajada ecuatoriana en el extranjero. Es verdad que el hecho ocurrió fuera del país, pero si aplicamos el COIP, porque el delito fue cometido por un servidor público ecuatoriano en ejercicio de sus funciones, de acuerdo al artículo 14.2 del COIP. 2. Ámbito personal de aplicación de la ley penal. En el ámbito personal se define a quién se aplica la ley penal. En principio, toda persona natural, nacional o extranjera que comete una infracción penal está sujeta a la ley penal del Estado. En sistemas garantistas, como el descrito por el doctor Mir Puig, se destaca la igualdad ante la ley penal sin distinciones arbitrarias. Entonces podemos decir que la base normativa para este punto es el artículo 15 del COIP. Las normativas de este COIP se aplican a todas las personas, nacionales o extranjeras, que cometan infracciones penales, valga la redundancia. Un ejemplo: un ciudadano extranjero comete un homicidio dentro del territorio ecuatoriano y debe ser juzgado conforme al COIP, sin importar su nacionalidad. 3. Ámbito temporal de aplicación de la ley penal. Este ámbito establece cuándo se aplica una norma penal y rige el principio de legalidad en el tiempo, que implica que solo se puede sancionar una conducta si estaba tipificada como delito en el momento de su comisión. Asimismo, se aplica el principio de retroactividad de la ley penal más benigna y la imprescriptibilidad de ciertos delitos graves. La base legal para este ámbito es el artículo 16 del COIP, y una infracción será juzgada conforme a la ley vigente al momento de su comisión, salvo que una ley posterior sea más favorable para el procesado. Ejemplo: una persona cometió un delito en 2015, cuando la pena era de 8 años, pero en 2018 se reformó la ley y la pena se redujo a 5 años. Por ejemplo, en este caso se aplicará la pena más benigna conforme al numeral 2 del artículo 16 del COIP. 4. Ámbito material de aplicación de la ley penal. El ámbito material se refiere a qué hechos constituyen infracciones penales. Solo son punibles aquellas conductas que están típica, antijurídica
y culpablemente previstas como delitos en el ordenamiento penal. Según el COIP, únicamente las infracciones tipificadas expresamente en este código tienen validez penal, salvo ciertas excepciones legales. El artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal nos enseña que solo se consideran infracciones penales las tipificadas dentro del COIP. Las acciones u omisiones punibles previstas en otras normas no tienen validez penal, salvo con niños y adolescentes, usuarios y consumidores. Un ejemplo, una persona comete una infracción administrativa en el tránsito, no puede ser sancionada penalmente, a menos que la conducta esté tipificada como delito dentro del COIP. Por ejemplo, conducir en estado de embriaguez. Conclusión. El análisis de los ámbitos de la ley penal, sea espacial, personal, temporal o material, permite comprender los límites y alcances del poder punitivo del Estado. Estos ámbitos no solo son mecanismos técnicos de aplicación de la norma penal, sino también garantías fundamentales para el respeto de los derechos humanos, el principio de la legalidad y la seguridad jurídica. La adecuada interpretación de estos elementos desde un enfoque garantista, como el de Santiago Mirpuig, en realidad es indispensable para evitar el uso excesivo o arbitrario del derecho penal, asegurando así su función legítima de protección de bienes jurídicos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. Gracias. Buenas tardes.